Proyecto 33 Estudios. El 2 de agosto del 2024, una persona hizo estallar las redes sociales de una manera inimaginable. Su video lleva hasta el momento más de 25 millones de reproducciones. Su nombre es Jeremy Foy. Y Jeremy Foy hizo un anuncio que nadie esperaba y al mismo tiempo fue impactante. Jeremy Foy anunció que su abuelo, de nombre Richard Hoffman, era el asesino del Zodiaco. El video se llenó de comentarios tanto de gente que es experta en este caso, en este misterioso caso, como personas que desconocían. Y todas y cada una de ellas, Jeremy Foy a lo largo de casi un año ha estado proporcionando pruebas poco a poco y de manera esporádica. Desafortunadamente para él, sufrió un ataque al corazón y eso pospuso varios meses para que él siguiera viralizando la información de que su abuelo era el Zodiaco. Casualmente también, ante el revuelo de esta información que salió en las redes sociales, Netflix anunció que el 23 de octubre del mismo año, del año 2024, iba a salir un documental sobre el Zodiaco. Muchas personas pensamos en ese momento que el documental se trataba de lo que afirmaba Jeremy Foy en aquellos momentos. Sin embargo, aquí los protagonistas fueron otras personas. Fueron la familia Seawater, quienes en los años 60 eran unos niños y tuvieron una relación muy personal con un sospechoso que ha sido muy famoso y muy mentado en este misterioso caso del asesino del Zodiaco. Su nombre, Arthur Lee Allen. Y en el documental, la familia muestra cómo ellos tuvieron una relación a lo largo de muchos años y en ella se muestran pruebas de que Arthur Lee Allen fue el asesino del Zodiaco. A lo largo de este episodio les vamos a contar y vamos a comparar las pruebas que muestran tanto Jeremy Foy como la familia Seawater, para que seas tú quien juzgue, quien muestra más evidencia para poder al fin determinar quién fue el asesino del Zodiaco. Pero antes de entrar en esa comparación, vamos a recordar los casos donde ambos testigos afirman que tanto como Richard Hoffman y Arthur Lee Allen participaron. Comenzamos. Darlene Ferrin, una carismática camarera de 22 años, y Michael Mayo, un joven de 19 años, estacionaron su coche en Blue Rock Spring, un rincón apartado de Vallejo conocido como Lovers Lane. Buscaban un momento de intimidad bajo el cielo estrellado, pero la noche tenía otros planes. Mientras charlaban, notaron que un automóvil los seguía. El vehículo se detuvo detrás de ellos, sus faros iluminando la escena como los ojos de un predador. Michael, nervioso, le preguntó a Darlene, ¿sabes quién es? Ella respondió con una calma que apenas ocultaba su inquietud. No te preocupes, es solo un amigo mío. Su nombre es Richard, pero sus palabras destilaban miedo. Ella comentó que era una persona de muy mal carácter y añadió, me desviviría si supiera que estoy hablando contigo sobre esto. Michael, sorprendido, exclamó, o sea que literalmente estamos oyendo de este tipo. El coche misterioso se alejó rumbo a Vallejo y por un instante la pareja respiró aliviada. Pero la calma duró muy poco. Minutos después el mismo vehículo, o al menos eso creyó Michael en su entrevista posterior, regresó por el mismo camino. Se estacionó detrás de ellos y esta vez con las luces altas encendidas cegándolos. Un hombre bajó sosteniendo una linterna que los alumbraba como lo haría un policía en una inspección rutinaria. Pero no era un control de carretera. Sin mediar palabra, el desconocido abrió fuego. Las balas atravesaron el coche dejando a Darlene sin vida y a Michael herido, pero milagrosamente vivo. Mientras Michael se arrastraba fuera del vehículo, vio al atacante marcharse lentamente como si quisiera grabar el caos en su memoria. Pero aquí es donde la historia de un giro escalofriante, porque el primer hombre en llegar a la escena no fue un transeúnte cualquiera, sino Richard Lee Hoffman, un patrullero de la policía de Vallejo conocido como Richard Hoffman, y sus acciones esa noche son un rompecabezas que no encaja. Richard Lee Hoffman era un patrullero asignado a vigilar los lugares apartados de Vallejo, incluyendo Blue Rock Springs y Lake Herman Road, parte del circuito de Lovers Lane donde los jóvenes se reunían. Su trabajo era mantener el orden en esas zonas tranquilas, pero los detalles de esa noche lo pintaban bajo una luz muy diferente.
A las 11:53 Darlene y Michael llegaron a Blue Rock Springs. A las 11:55 Richard Hoffman reportó por radio que había patrullado el lugar y no había nadie. Pero aquí está el primer problema. Testigos confirman que había 2 autos en el área antes de que llegaran Darlene y Michael. ¿Y cómo es posible que un policía experimentado no los viera? A las 12:02 el tiroteo estalló. Un ataque rápido y brutal. A las 12:04 testigos llegaron al lugar y reportaron el crimen a las 12:10. A las 12:12 Richard Hoffman estaba en la escena recibiendo el mensaje de copiado y apareciendo en un tiempo récord de 2 minutos. ¿Coincidencia? ¿O tal vez algo más? Cuando Richard Hoffman llegó, sus acciones levantaron sospechas inmediatas. Movió a las víctimas, sacó su billetera de Michael y marcó con tiza alrededor de su cuerpo como si hubiera fallecido. Aunque Michael aún respiraba, luchando por su vida momentos después, cuando 2 patrulleros en motocicleta llegaron para auxiliar, Richard Hoffman les ordenó perseguir a un conductor que había pasado segundos antes, quedándose solo en la escena. ¿Por qué mover los cuerpos? ¿Por qué manipular la billetera de Michael? ¿Por qué asegurarse de estar solo en un momento tan crítico? Estas preguntas persisten y las acciones de Richard Hoffman parecen más las de alguien cubriendo sus huellas que las de un oficial respondiendo al deber. Pero la historia de Richard Hoffman no comienza en Blue Rock Springs. Vamos a regresarnos unas semanas antes. En 1969 Vallejo estaba en medio de una tensa huelga de policías y bomberos. Richard Hoffman se vio envuelto en enfrentamiento explosivo con otro oficial. Tenía de nombre Howard Buff Gordon, un hombre que había tenido una relación con Darlene Ferrin hasta 6 meses antes del crimen. Buff terminó con Darlene porque ella se mudó a solo 2 cuadras de su casa amenazando su matrimonio de aquel entonces. Durante la huelga, Buff, encargado de organizar a los manifestantes fuera de la comisaría, chocó con Richard Hoffman, quien estaba en contra de la protesta, y tenía la tarea de disipar a los huelguistas. La discusión escaló tanto que Buff expulsó a Richard Hoffman de la manifestación y los propios policías tuvieron que separarlos para evitar una pelea a golpes. Mientras se retiraba, Richard Hoffman lanzó una amenaza pública enfrente de todos y dijo: "Me las voy a cobrar". ¿Era esta una amenaza de eco de rencor personal? ¿Tenía Richard Hoffman motivos para vengarse? No solo de Buff, sino de Darlene, una mujer que según las pruebas estaba más cerca de él de lo que él admitiría. Y aquí entra en escena una figura clave: Jeremy Foy, nieto de Richard Lee Hoffman. Jeremy ha traído al caso pruebas que podrían cambiarlo todo. Según él, Richard Hoffman no solo conocía a Darlene Ferrin, sino que tenía una relación amorosa con ella. Grabaciones de la abuela y el tío de Jeremy confirman que Darlene llamaba frecuentemente a la casa de Richard Hoffman preguntando por él. Y en una ocasión la abuela de Jeremy y Darlene se encontraron en una tienda de conveniencia y tuvieron una discusión acalorada por esta relación. Pero en un documental de 2007, Richard Hoffman negó rotundamente haber conocido a Darlene. Afirmó que solo sabía que trabajaba en un restaurante, según los reportes policiales. ¿Por qué mentir sobre una conexión tan clara? ¿Qué escondía Richard Hoffman detrás de su placa de oficial? Pero hay más. Días antes del crimen, Darlene organizó un painting party en su casa. Entre los invitados, un hombre misterioso conocido solo como Lee. Se sentó en un sillón observando en silencio. La hermana de Darlene, Linda, preguntó quién era. Darlene respondió con cautela: "Su nombre es Lee. No te acerques a él". Linda confesaría más tarde que Lee era uno de los 3 mejores amigos de Darlene, y algunos han señalado a Arthur Lee Allen, un sospechoso destacado del caso del Zodiaco, como ese Lee. Pero ¿y si Lee y Richard fueran la misma persona? ¿Podría ser Richard Hoffman, el patrullero de Lovers Lane, ser el Richard celoso que Darlene mencionó con miedo esa noche? Las palabras de Darlene en el coche: "Es una persona de muy mal carácter", resuenan con la amenaza de Richard Hoffman contra Buff: "Me las voy a cobrar". ¿Era Richard Hoffman un hombre consumido por los celos, dispuesto a todo para proteger sus secretos? Repasemos las piezas de este rompecabezas inquietante que Jeremy Foy nos ha dado. Richard Lee Hoffman, un patrullero asignado a Blue Rock Springs, reportó que el lugar estaba vacío a las 11:55, a pesar de los testigos que confirmaron la presencia de 2 autos. Llegó a la escena del crimen en solo 2 minutos, manipuló los cuerpos, sacó la billetera de Michael y se quedó solo tras enviar a otros oficiales tras un conductor fantasma.
Tenía un conflicto personal con Buzz Gordon, ex amante de Darlene, y las pruebas de Jeremy Foy confirman una relación amorosa entre Richard Hoffman y Darlene, una relación que él negó públicamente. Y luego está ese Richard, que Darlene mencionó, un hombre celoso de mal carácter, cuya descripción encaja con el perfil de un patrullero que podría haber usado su autoridad para acercarse a la escena o para crearla. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, dos estudiantes universitarios, se extienden una manta junto al lago para un picnic tranquilo. Pero la calma se quiebra cuando un hombre emerge de los árboles. Lleva una capucha negra con un símbolo blanco, un círculo cruzado como un blanco de tiro, armado con una pistola y un cuchillo de 30 centímetros con vaina y remaches. Ata a la pareja con una cuerda, los apuñala con una furia calculada y escribe un mensaje en la puerta del coche de Brian. Las fechas de sus crímenes anteriores y las palabras por cuchillo. Cecilia fallece días después. Brian milagrosamente sobrevive para contar su historia. Su nieto Jeremy Foy ha sacudido el caso del Zodiaco con revelaciones que nos obligan a mirar más de cerca. Rebobinemos ese fin de semana de septiembre de 1969. Mientras Brian y Cecilia eran atacados en Berryessa, Vallejo vibraba con la Feria del Renacimiento, un evento donde los asistentes se vestían con atuendos medievales, evocando caballeros y ejecutores de épocas pasadas. La familia de Hoffman era asidua a esta feria, al igual que al German Beer Fest, donde también se requería vestimenta temática. Y aquí entra un detalle escalofriante. La abuela de Jeremy, una costurera habilidosa, confeccionaba disfraces para la familia, incluyendo a Richard. El disfraz del Zodiaco en Berryessa, una capucha negra con un símbolo cosido, recuerda a los atuendos de los ejecutores medievales, justo el tipo de vestimenta que la abuela de Jeremy podría haber creado. Era la capucha del Zodiaco un disfraz sacado de la Feria del Renacimiento. Pero las pruebas no terminan ahí. Jeremy Foy apunta a un coche que se conecta a su abuelo con el crimen. Ese día testigos en Berryessa reportaron un vehículo sospechoso cerca de la escena. Y según Jeremy, la descripción coincide con un coche que Richard Hoffman le regaló a uno de sus hijos, un vehículo que aún está en posesión de la familia. ¿Podría este coche, un regalo aparentemente inocente, haber sido el mismo que llevó el Zodiaco? Y luego está la huella, una bota de talla 10.5 encontrada en el lugar del crimen, marcada en barro con una firma silenciosa. Jeremy asegura que esa es la misma talla del calzado de su abuelo. Y en una ciudad como Vallejo, donde los detalles importan, esta coincidencia es difícil de ignorar. Las cartas del Zodiaco, esas misivas llenas de burlas y cifrados que aterrorizaron a la policía, son otra pieza clave. Jeremy Foy afirma que la escritura de las cartas del Zodiaco coinciden con la de su abuelo. Richard Hoffman, un ex miembro de la Marina, tenía un interés particular por los números y los códigos, un conocimiento que podría explicar los complejos cifrados enviados a los periódicos. Pero la prueba más inquietante viene de una fuente inesperada, ChatGPT, una inteligencia artificial. Según Jeremy, un análisis de IA descifró una de las cartas del Zodiaco y en sus líneas apareció un nombre, Richard Hoffman. ¿Es esto una casualidad? ¿Un error tecnológico? ¿O la primera grieta en el muro de silencio que ha protegido al Zodiaco durante décadas? Octubre de 1966, Riverside, California. Cherry Joy Bates, una joven de 18 años, es encontrada sin vida en un callejón cerca de la biblioteca de su colegio comunitario. Su desvivida fue brutal y sin revólver. Fue el primer eco de lo que años después se atribuiría al Zodiaco. Un año más tarde, en 1967, 3 cartas llegaron a la policía de los periódicos, escritas con una voz fría y arrogante. Sherwood Murray, jefe de la sección de documentos cuestionados de California, fue categórico. Esas cartas eran del Zodiaco. Pero el verdadero escalofrío vino de un escritorio en la biblioteca, donde un poema morboso, tallado en la madera, terminaba con las iniciales RH. Jeremy Foy, nieto de Richard Lee Hoffman, asegura que esas letras no son una casualidad. Según él, RH significa Richard Hoffman, aquel patrullero de Vallejo cuya vida parece entrelazada con el caso desde sus inicios. Y vamos a regresar a los años en que Richard Hoffman servía en la Marina, estacionada en una base naval en Nebraska. Allí, según Jeremy, Hoffman conoció a Michael Bates,
el hermano de Cherry Joe Bates, cuya familia también vivió en Nebraska. Cherry, una joven vibrante, había cruzado caminos con Hoffman en ese entorno militar. ¿Fue este encuentro el comienzo de una obsesión? Jeremy sugiere que su abuelo no solo conocía a Cherry, sino que su conexión con ella podría haber desencadenado el primer crimen del Zodiaco en 1966. Cuando Hoffman dejó la marina y se convirtió en patrullero de Vallejo, Riverside estaba a unas pocas horas de distancia. ¿Podría un hombre con placa haber usado su autoridad para moverse entre sombras, dejando tras de sí un poema firmado con sus iniciales? Y las cartas del Zodiaco hay que recordar que son el corazón de su legado, un juego de palabras y códigos que desafió a los mejores investigadores. Jeremy Foy aporta una prueba inquietante. La escritura de su abuelo coincide con las cartas del Zodiaco. Cada trazo, cada curva parece reflejar la mano de Richard Hoffman, pero las pistas no terminan ahí. El 27 de octubre de 1970, el periodista Paul Avery de San Francisco Chronicle recibió una postal del Zodiaco con un dibujo de una calaca y un mensaje burlón, el cual decía: siento dentro de mis huesos que te pica saber mi nombre, por lo que te daré una pista. Y al lado, el número 14. El nombre completo de Richard Hoffman tiene exactamente 14 letras. Y además, el 29 de enero de 1971, el Zodiaco envió una carta con un poema inspirado en The Mikado, una ópera donde se menciona a Little Dicky, un diminutivo de Dick, abreviatura de Richard. Al final de esa carta había un rompecabezas de figuras que al unirse forman la palabra Dick. Estaba el Zodiaco jugando con su propia identidad, dejando migajas para los que se atrevieran a mirar más de cerca. Pero las pruebas de Jeremy Foy van más allá de las cartas. Durante su tiempo en la Marina, Hoffman desarrolló un amor por los números y los códigos, una habilidad que podría explicar los complejos cifrados del Zodiaco. Y luego está una revelación moderna. Jeremy asegura que una inteligencia artificial descifró una de las cartas del Zodiaco y en sus líneas apareció el nombre de Richard Hoffman. En una era donde las máquinas desentrañan secretos humanos, este hallazgo es como un relámpago en la oscuridad, pero las evidencias se vuelven aún más perturbadoras. El Zodiaco presumía en sus cartas que nunca encontrarían sus huellas porque usaba un adhesivo especial para cubrirlas. Jeremy revela que su abuelo, un apasionado de la carpintería, usaba exactamente el mismo tipo de adhesivo idéntico por las autoridades en sus proyectos. ¿Una coincidencia? Y luego está el sótano. En sus cartas el Zodiaco hizo referencia a un sótano, un detalle curioso porque en California en los años 60 pocos hogares tenían uno, pero la casa de Richard Hoffman sí lo tenía, y según el hijo de Hoffman, su padre llevaba archivos de crímenes al sótano, donde realizaba actos perturbadores con las fotos de las víctimas. ¿Era ese sótano un lugar de trabajo policial o un santuario para un sinoace? Y hay que imaginarnos a Vallejo en 1969, una ciudad al borde de la bahía, atrapada entre la nostalgia de los diners de neón y las tensiones de la guerra de Vietnam. Las huelgas policiales y la contracultura creaban un caldo de cultivo donde los secretos prosperaban. Hoffman, como patrullero, conocía las carreteras solitarias de Lover's Lane, los lugares donde el Zodiaco cazaba. Pero ¿y si su placa no era un escudo, sino una máscara para un hombre consumido en sus demonios? Un encuentro con Cherry Joe Bates en una base naval en Nebraska, las iniciales de RH talladas en un escritorio ensangrentado, una escritura que coincide con las cartas del Zodiaco, el número de 14 en una postal, la palabra Dick en un poema, un nombre descifrado por una IA, un adhesivo usado por un carpintero que oculta huellas y un sótano donde un patrullero guardaba archivos de crímenes y algo más. Una capucha que recuerda los disfraces de la Feria del Renacimiento cosida por la abuela de Jeremy Foy. Un coche que coincide con el que Hoffman regaló a su hijo. Una huella de talla 10.5, la misma que usaba el patrullero. Una escritura que parece reflejar la de las cartas del Zodiaco. Un pasado en la marina donde Hoffman aprendió sobre códigos y cifrados. Y un nombre, Richard Hoffman, supuestamente revelado por una IA en una carta del Zodiaco. Cada pieza parece encajar, pero el rompecabezas sigue incompleto. El caso del Zodiaco es un laberinto de pistas y espejismos, y Richard Hoffman está en el centro de un torbellino de sospechas. Y hay que recordar que Jeremy Foy está trabajando en un documental,
el cual aún no hay fecha para su estreno. ¿Será que en ese documental nos muestre más pistas y por fin sepamos quién fue el Zodiaco? Esta es la primera parte de la saga del Zodiaco. Hoy te mostramos las pruebas y las pistas que muestra Jeremy Foy, quien afirma que su abuelo fue el Zodiaco. Y recuerda, la segunda parte, analizaremos las pruebas que muestra el documental de Netflix. Espero que haya sido de tu agrado este episodio. No se te olvide seguir nuestras redes sociales. Mi nombre es Paris Martínez y este es Proyecto 33. Hasta la próxima.